Entonces les pido que ayuden a orar para que ella pueda llegar con bien a este lugar. Y también, mis amados hermanos, pues dándole gracias a Dios porque en esta noche han venido a respaldar el culto de hoy, que es un culto de evangelismo. Bueno, mis hermanos, quiero preguntarles cuántos quieren aprender algo nuevo de la palabra de Dios. Bueno, qué bonito cuando tenemos esa disposición de aprender de la palabra del Señor. Bueno, ahora les hago una pregunta. ¿Cuántos quieren ponerle atención a la enseñanza? Porque la enseñanza, por lo general, mis amados hermanos, pues no es tan fogosa, pero la enseñanza es edificativa. Yo aquí admiro mucho a aquellos hermanos que predican muy bonito, el Señor los usa, hermano Ovidio, él es fogoso para predicar, yo le he regalado ese talento a él. Y así hay hermanos que tienen ese espíritu de predicar. En el caso mío, hermanos, yo me gusta enseñar y también predicar, pero me inclino un poco más con la enseñanza, porque la enseñanza, hermanos, es la que edifica. La prédica también lo hace, pero la enseñanza, hermanos, toca puntos que a veces no se los trata en una predicación. Entonces, hoy vamos a enseñar un tema, hermanos, que yo les digo, mis amados hermanos, para los que nos gusta estudiar la Biblia, esto es como comernos un manjar. ¿Cuánto les gusta comer algún manjar? Yo no sé si usted alguna vez ha comido un manjar que venden de leche, es bien rico, para el que le gusta, obviamente. O cuando usted tiene algo que le gusta, usted dice que es rico. Entonces la palabra del Señor, esa es un manjar. La palabra del Señor es un banquete de la bendición de Dios. Y cuando a alguien le gusta estudiar la palabra, entonces en la palabra se deleita. Si usted quiere aprender y le gusta, se va a deleitar. Pero si a usted no le gusta estudiar la palabra de Dios, de repente se me puede dormir usted ahí. Entonces, necesitamos, hermanos, de que le pongan interés a la enseñanza, porque la enseñanza, como lo digo, edifica, y eso es lo que yo quiero. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a enseñar un tema que lo hemos titulado El cuerpo de Jesús antes y después de la resurrección. Hoy voy a compartir, hermanos, este tema titulado El cuerpo de Jesús antes y después de la resurrección. Vamos a compartir este tema. Este tema, hermanos, quiero decirles que es un tema inclusive que también tiene que ver algo con unicidad. Mire que es un tema, hermanos, que tiene también que ver con unicidad, entonces también puede servirle a la iglesia para que se fundamente más en la unicidad de Dios. Entonces, vamos a iniciar esta enseñanza y quiero hacerles una pregunta. Y la pregunta que les hago es la siguiente. ¿Cuántos se han preguntado en algún momento sobre el cuerpo de Jesús? ¿Qué diferencia tenía antes de la resurrección y después de la resurrección? ¿Alguna vez se han preguntado, hermanos, si el cuerpo de Jesús antes de la resurrección era uno y después era otro? ¿Sí se han preguntado tal vez esto o no? Yo no sé si usted se ha preguntado sobre el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús antes de la resurrección era uno y después de la resurrección era otro. Entonces vamos a darnos cuenta por la Biblia lo importante de este tema. Bueno, para empezar, hermanos, quiero decirles lo siguiente. Cuando hablamos, hermanos, sobre un tema, pues es un tema, hermanos, muy extenso, pero vamos a tratar de resumirlo. Cuando hablamos, hermanos, de la biología, hermanos, es una ciencia, la biología es una ciencia, y esta ciencia, hermanos, podría decir, hermanos, que estudia algo muy interesante, hermanos. ¿Y saben qué estudia? Estudia el cuerpo del ser humano. Y nosotros tenemos algo, hermanos, que se llama el ADN. Nosotros tenemos algo que se llama el ADN. Y el ADN, hermanos, es la información genética. Es la información genética que heredamos. Es la información genética que heredamos
de nuestros antepasados o padres. ¿Listo? Vamos a empezar de aquí. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, nosotros sabemos, hermanos, que Jesús, Él nació por obra y gracia del Espíritu Santo. El Señor no tuvo necesidad de un progenitor, de un hombre, para que Él naciese. El nacimiento de Jesús es un milagro porque el Señor nació sin necesidad de que hubiera un varón. Solamente se necesitó a María y la obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos del nacimiento de Jesús, Jesús, hermano, Él no tuvo un padre biológico. Jesús tuvo un padre, hablando en el sentido, hermanos, que José, hermanos, podríamos decirlo, hermanos, que fue el padre que lo ayudó a crecer a Jesús, pero no fue el padre biológico. Fue el papá que lo ayudó a crecer, lo ayudó a cuidar. Pero un padre biológico no tuvo nuestro Señor Jesús, porque la Biblia dice que dentro del vientre de María, el Espíritu Santo fue el que la cubrió, y dice la Biblia que ella quedó encinta o embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Resulta y pasa lo siguiente, mis amados hermanos, miren, cuando van a nacer un ser humano, la mujer coloca lo que se llama un óvulo, y el hombre lo que da, hermanos, es un espermatozoide. Listo. Cuando va a formarse una vida, se necesita un óvulo y se necesita un espermatozoide. En el caso, hermanos, la mujer, en este caso la mujer coloca 23 cromosomas y el hombre también coloca 23 cromosomas. Listo. Para que usted aprenda, cuando se va a concebir la vida, y la mujer coloca el óvulo. Esto, hermanos, es lo que la mujer pone, el óvulo. María, dentro de su vientre, ella tenía un óvulo preparado para que cuando llegara el Espíritu Santo lo fecundara. Si hubiera sido un hombre, entonces hubiera sido un espermatozoide que hubiera llegado a ese óvulo y lo hubiera fecundado. Pero en el caso de María no necesitó estar con un hombre, María no necesitó un espermatozoide de un hombre para quedar encinta, sino que el Espíritu Santo fue el que fecundó este óvulo. Y miren, hermanos, miren, la mujer coloca de su ADN, la mujer coloca 23 cromosomas, y lo repito, el hombre coloca también 23 cromosomas. 23 más 23 equivale a 46. Un bebé, cuando se está desarrollando, en total tiene 46 cromosomas. Voy a decirles algo. Cuando un bebé le falta un cromosoma, pongamos, hay bebés que nacen con 45 cromosomas. ¿Sabe qué pasa si un bebé nace con 45 cromosomas o con uno menos? Nace enfermito. Usted no ha mirado, pues ellos son hermosos, son bellos. No ha mirado usted por lo menos los niñitos que nacen especiales, que le llaman. Ellos son hermosos, son bellos. Pero ¿sabe por qué motivo ellos nacen así, con esa llamémoslo así, con esa malformación genética? Porque les falta un cromosoma o dos, o tienen a veces uno de más. Entonces, como decir, biológicamente, para que un niño o una niña nazca alentado, se necesita que haya exactamente 46 cromosomas. No puede haber ni más ni menos. Si llega a haber uno de más, malformación genética. Si viene uno menos, malformación genética. Mire cómo Dios lo hace todo de perfecto. Y mire, hermanos, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, solamente había 23 cromosomas.
¿Y saben cuáles eran los únicos cromosomas que había? Los de María. Es decir, eso es un milagro, hermanos, porque para que nazca una criatura se necesitan 46 cromosomas. Y Jesús solamente tenía los 23 cromosomas de su mamá. ¿Qué son los cromosomas? Los cromosomas son, hermanos, el ADN, la información genética. Quiere decir, estos 23 cromosomas, lo que venía era la sangre, hermanos, de David, porque el hijo que naciera de María tenía que ser descendiente ¿de quién? De David. Entonces, en estos 23 cromosomas venía sangre del rey David, porque el Mesías tenía que ser de descendencia de David. Entonces, como están viendo, hermanos, el nacimiento de Jesús fue un milagro, porque solamente con 23 cromosomas, sin necesidad de tener otros 23 cromosomas, él nació. Por eso el nacimiento de Jesús, digan conmigo, es un milagro. Bueno, vamos a abordar eso. Ahora sí. Cuando el Señor Jesús nació, hermanos, hay algo muy importante que quiero decirles. Cuando el Señor Jesús nació, es importante que sepan esto. El Señor Jesús, yo no sé si ustedes han leído en alguna ocasión, cuando Él empezó su ministerio, cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, Él estuvo en un desierto, dice la Biblia. Y en ese desierto dice la Biblia que el Señor ayunó 40 días ¿y qué? Y 40 noches. Pero cuando el Señor estaba terminando el ayuno, la Biblia dice que vino alguien a tentarlo. ¿Quién vino a tentar al Señor? El demonio lo vino a tentar. Pero óigame lo que les voy a decir. Jesús, Él no poseía una naturaleza pecaminosa. Jesús no poseía una naturaleza pecaminosa. Por ejemplo, cualquier ser humano que nazca en el mundo va a nacer con una naturaleza pecaminosa. Cualquier ser humano. Por ejemplo, si el día de mañana nace un bebé, ese bebé nace con un pecado, que no es un pecado de conciencia, sino un pecado heredado. ¿Con qué pecado nacen los niños? Con el pecado de los descendientes de antes, que es de Adán y de Eva. Los niños nacen con un pecado que no es de conciencia. Conciencia quiere decir que lo comete a voluntad. ¿Sí me van a entender? Pero los niños, como decir, al nacer, ellos nacen con una naturaleza pecaminosa o nacen con esa herencia corrupta de Adán y de Eva. Entonces, cuando un niño nace con una naturaleza ¿qué? Pecaminosa. Pero no quiere decir que porque nazca con una naturaleza pecaminosa sea culpable de pecado. Es como decir, eso es algo que se hereda, pero ante los ojos de Dios no es visto como un pecado de juicio en el sentido de que lo cometió con voluntad. ¿Sí me entiende? Se lo hereda, pero no es de conciencia, es un pecado de herencia que se lo hereda. Todo niño hereda un pecado de sus antepasados. Ahora, Jesús, Él no nació con una naturaleza pecaminosa, Él nació con una naturaleza santa, perfecta. Ahora, cuando el demonio vino a tentarlo, hago una pregunta. ¿Por qué Satanás tentó a Jesús si Él no tenía una naturaleza caída? ¿Qué tentaba el Señor en nuestro Salvador si Él no tenía ninguna naturaleza caída? ¿Qué tentaba en Él? La Biblia dice que lo tentó en 3 cosas, el demonio a el Señor. Pregúntese qué fue lo que logró ver el diablo, como decir, si a usted el demonio le pone una tentación. Dígame a alguien rápidamente una tentación, rápidamente. Una tentación, ayúdeme. Adulterio, otra tentación, ayúdeme. Mentira, hay los hombres que los veo muy callados. Una tentación que le puede llegar a usted, sin miedo. Fornicación. Ahora, el diablo a nosotros nos puede tentar, pero ¿por qué nos puede tentar a nosotros? Porque tenemos una tendencia al mal. ¿Sí me hago entender? Es decir, el diablo nos tenta porque tenemos, una naturaleza caída. Al tener una naturaleza caída, pecaminosa, somos, conmigo, tendidos a hacer lo malo.
Pero Jesús no tenía la naturaleza caída, entonces ¿por qué lo tentó el diablo? Si él no tenía una puerta ni chiquita ni grande abierta, como decir, Jesús no poseía ninguna área de su vida abierta al pecado. Entonces ¿por qué lo tentó el diablo? ¿No se ha preguntado eso? A nosotros nos tenta el demonio, pero nosotros sí tenemos áreas débiles, tenemos áreas que están vulnerables, pero Jesús no tenía ninguna puerta abierta al pecado. ¿Por qué lo tentó el diablo? Porque puso a prueba su libre albedrío, para que aprenda. Aunque Jesús no nació con naturaleza caída, él tenía libre albedrío para escoger si le obedecía o no le obedecía al diablo. ¿Sí me van a entender? Es lo mismo que Adán. Adán no tenía naturaleza caída, pero el diablo lo tentó o lo tentó. Él pudo tentarlo, pero Adán no tenía naturaleza caída antes de pecar. Entonces, ¿cómo el diablo lo tentó? Porque aunque Adán no tenía naturaleza caída, él tenía libre albedrío. Y el libre albedrío es de decidir si obedezco o no obedezco. ¿Sí me hago entender hasta ahí, hermanos, en la enseñanza? Bueno, ahora sí. Ya sabemos que Jesús, cuando fue tentado, él no se dio a la tentación. Jesús, ¿qué? Venció la tentación. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, él tenía, hermanos, una deidad. Deidad. Alguien que me ayude, ¿qué quiere decir deidad? Vamos a tratar de resumirlo. Deidad, ¿qué quiere decir? A ver, ayúdenme, hermanos. ¿Qué entendemos por deidad? La Biblia dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir que la deidad? ¿Qué quiere decir? Ayúdenme, a ver. Diáconos, líderes, ayúdenme. ¿Qué quiere decir deidad? No, deidad. No. Ayúdenme, yo sé que estas son preguntas fáciles. No, deidad, ¿qué quiere decir deidad? A ver, alguien que haya estudiado la Biblia y se acuerde. Deidad, ¿qué significa deidad? Dice, en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de ¿qué? ¿Sí no han leído ese versículo? Bueno, entonces muy fácil. Deidad es una palabra, hermanos, que vamos a resumirlo porque hay mucho de qué hablar. Esto quiere decir, hermanos, doble naturaleza. Cuando hablamos de deidad, estamos diciendo que Jesús, él poseía una doble naturaleza. Recuerden que hace un rato decíamos que él fue concebido por el Espíritu Santo, pero para nacer necesitó el cuerpo. ¿Sí me van a entender? El cuerpo se le llama cordero, se le llama hijo, al cuerpo se le llama el hombre, se le llama de diferentes maneras. Entonces, el Señor tenía una doble naturaleza, a eso se le llama plenitud de la deidad. Dentro del cuerpo estaba morando la presencia de Dios o el Espíritu Santo. Es decir, dentro del cuerpo, ¿quién habitaba? ¿Quién habitaba dentro del cuerpo de Jesús? Dios o el Espíritu Santo, que es lo mismo. Si usted dice el Espíritu Santo o usted dice la presencia de Dios, es lo mismo. Entonces, dentro del cuerpo de Jesús moraba ¿qué? Dios. Y al mismo tiempo poseía un cuerpo físico humano. El Señor tenía un cuerpo humano y al mismo tiempo era Dios. Esto es 100% hombre. Él llegó a ser 100% hombre y era el mismo 100%, digan conmigo, Dios. Como decir, él era 100% hombre y 100% ¿qué? Dios. Ahora sí, al ser 100% hombre y 100% Dios, este cuerpo que tenía Jesús en un principio era un cuerpo, digan conmigo, que tenía limitaciones. ¿Qué quiere decir que tenía limitaciones? Que no podía hacer todo lo que quería. El cuerpo que tenía Jesús era un cuerpo que tenía, digan conmigo, limitaciones. Pero aunque tenía limitaciones, el cuerpo de Jesús, aunque tenía limitaciones, era un cuerpo, hermanos,
que poseía el Espíritu de Dios, poseía al Señor. ¿Por qué el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él tenía que caminar como nosotros por la tierra, por el camino? ¿Y por qué había ratos que Él podía caminar sobre el mar y no se hundía? ¿Por qué lo podía hacer? Porque Él, aunque era hombre, al mismo tiempo era ¿qué? Era Dios. Por ratos Él caminaba normal, como nosotros, pero hubo un tiempo que Él caminó sobre el mar. Ustedes saben la historia. Entonces, ¿cómo era posible que siendo hombre caminara? No, lo hacía porque aunque era hombre, seguía siendo Dios Todopoderoso. En algunas ocasiones el Señor, Él le daba hambre. Cuando terminó el ayuno, Él tenía mucha hambre. Pero en otras ocasiones el Señor, ¿qué hacía? Le trajeron en una ocasión 5 panes y 2 pececillos. ¿Y qué hizo con eso? Amén. ¿Y cómo hizo eso? ¿Como hombre o como Dios? Como Dios multiplicó la comida, pero como hombre Él tenía que, hermanos, hambre y tenía sed. ¿Sí me hago entender? Él tenía hambre y tenía sed porque Él tenía un cuerpo, ya conmigo, limitado. Como hombre, Él era limitado. En una ocasión Él dijo estas palabras. ¿Por qué dijo estas palabras? En una ocasión dijo: nadie sabe ni la hora, ni el día, ni el momento cuando vendrá el Señor, sino solamente mi Padre. ¿Por qué dijo eso? Porque como hombre la mente la tenía limitada, pero al mismo tiempo como Dios sabe todas las cosas. Es decir, como hombre Él tenía limitaciones, hermanos, entiendan eso. No era ilimitado, tenía limitaciones. Tenía que dormir, tenía que ir al baño. Todo lo que usted hace como ser humano, el Señor lo tuvo que hacer en su humanidad. ¿Sí me entienden? Por eso dice la Biblia que tomando forma de hombre se hizo como un siervo, como un esclavo. El Señor se hizo como usted y como yo. Él tuvo que pasar todas las necesidades que usted pasa como ser humano, pero al mismo tiempo Él era Dios y manifestaba su poder. Este cuerpo del que estamos hablando es el cuerpo que Él tenía antes de la resurrección. Era el cuerpo que tenía ya conmigo antes de la resurrección. Ahora sí, cuando llegó el momento de que al Señor lo crucificaron, al Señor lo crucificaron, hermano. Y cuando al Señor lo crucificaron, se cumplieron muchísimas profecías cuando lo crucificaron al Señor, pero no vamos a hablar de eso. Cuando al Señor lo crucificaron, hermano, ¿qué fue lo que murió? ¿Qué fue lo que murió? Muy bien, murió la carne. Porque si hubiera muerto Dios, nada existiría. Como decir, si Dios no existiera, es imposible que exista todo. Como decir, Dios es el que sustenta todo lo que existe, visible o invisible. Si Dios hubiera muerto, pues no hubiera habido nada. Y lo que murió, ¿qué fue, hermanos? A lo que se le llama, diga, cordero, se le llama hijo, unigénito, se le llama de diferentes maneras. Pero miren, hermanos, esto tan interesante. Cuando el Señor resucitó, ¿a los cuántos días resucitó el Señor? Él resucitó al tercer día, muy bien. Pero miren, hermanos, esto es interesante. La Biblia nos habla en varios pasajes, voy a leer solamente algunos. En Lucas 24, el versículo 37, Lucas 24, 37, la Biblia nos declara de la siguiente manera. Dice así: entonces, aquí después de que resucita, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Hay personas que entre ellos están los gnósticos, no agnósticos, gnósticos, que es diferente. Agnóstico quiere decir que prácticamente son ateos. Gnósticos
es diferente, hermanos. Los gnósticos son los que en el tiempo de Jesús hubo una secta y hasta el día de hoy hay que se llaman los gnósticos. Los gnósticos, ellos hablaban de que Jesús, cuando resucitó, lo que resucitó decían que era un espíritu. Por ejemplo, los gnósticos dicen que cuando Jesús resucitó, lo que resucitó fue un espíritu, dicen ellos, pero que no resucitó Jesús en carne y hueso. Por eso cuando el Señor les acercó a los apóstoles y ellos estaban asustados, ellos pensaban que veían un espíritu, entonces ellos estaban con temor. Ellos decían, es un espíritu, decían ellos. Pero el Señor, al ver el miedo que ellos tenían, el temor que ellos tenían, el Señor tuvo que hacer esto, el Señor tuvo que hacer esto. El Señor tuvo que decirles, tóquenme con sus propias manos y pálpenme. Miren, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy palpado. Tóquenme. El Señor dijo, tóquenme. ¿Sí se da cuenta? Tóquenme, dijo. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ves que yo tengo. Miren, y aquí encontramos, hermanos, que cuando el Señor resucita, el Señor resucitó con un cuerpo que tenía carne y hueso. No resucitó como un espíritu, no resucitó como un ángel. Cuando Él resucitó, no fue que resucitó como un espíritu, como un ángel o como una teofanía. Cuando Él resucitó, hermanos, y era de carne y de hueso. Y lo estamos viendo por la Biblia. Era de carne y de hueso. Cuando el Señor resucitó, ¿era de qué, hermanos? De carne y de hueso. El Señor era de carne y de hueso cuando resucitó. Dice la palabra de Dios, y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y miren, hermanos, el Señor, después de resucitar, como todavía no estaban convencidos de que Él era de carne y hueso, ¿qué hicieron? Ellos todavía dudaban. Decían, pero es que ¿cómo? Si Él murió, ¿cómo va a ser otra vez que resucitó? Dice la Santa Biblia que el Señor les preguntó, ¿qué tienen de comer? Y el Señor dice que la primera comida que el Señor comió después de resucitado fue pescado y miel. Él tenía un cuerpo, hermano, glorioso, pero al mismo tiempo era de carne y de hueso. Y Él comía. Y esto, hermanos, es bien interesante. ¿Sabe por qué es interesante? Porque cuando el Señor estaba, hermano, antes de ser crucificado, Él tenía un cuerpo limitado. Pero cuando el Señor resucita, Él resucita con un cuerpo glorioso y ilimitado, no limitado, ilimitado. ¿Qué quiere decir? El cuerpo glorioso, hermanos, para que ustedes me entiendan qué es el cuerpo glorioso, Macías. La Biblia da muchos ejemplos, pero vamos a poner uno, ¿verdad? Para que se den cuenta la diferencia entre el cuerpo humano y glorioso. Vamos a poner un ejemplo. Este es un árbol de manzanitas. Y aquí una semillita. ¿En qué se parece una semilla de manzana a un árbol de manzana? ¿En qué se parece? ¿En qué se parece una semilla de manzana a un palo de manzana? ¿Sí o qué? No se parece en nada casi. La semilla no tiene hojas. La semilla no tiene tallo, no tiene raíces, no tiene ramas. La semilla es algo pequeñito, ¿sí me hago entender? Pero el árbol, ¿cómo es? Tiene un tronco, tiene unas raíces, tiene unas parcas, tiene frutos, tiene flores. Eso es el cuerpo resucitado, glorificado. Cuando un hombre o una mujer de Dios resucite, va a ser así. Ahorita usted es como si fuera una semillita de manzana, pero cuando resucite, su gloria va a ser grande, va a ser un ejemplo como un palo de manzana. Ni se va a comparar a lo que usted ahorita es. Ni se va a comparar. Esta semilla de manzana pertenece a este palo, pero no se puede ni comparar.
pero así es, hermanos, la resurrección. Usted cuando resucite en el futuro va a ser así, hermano. Todo va a ser totalmente diferente. No va a haber limitaciones. No va a haber, hermano, ninguna limitación. Jesús, cuando resucitó, la Biblia dice en 1 Corintios 15:54 que será nuestro cuerpo transformado en un cuerpo inmortal. Y en 1 Corintios 15:43 la Biblia nos habla, hermanos, que nuestro cuerpo va a ser transformado y ya no tendremos debilidades físicas y limitaciones humanas. Ahora va a ser todo sobrenatural. Jesús, él tenía un cuerpo que era de carne, pero aunque era un cuerpo de carne, era un cuerpo glorioso, glorificado. Él, al tener un cuerpo glorioso, les hago una pregunta: ¿será que le daba hambre ya con un cuerpo glorioso? ¿Será que le daba hambre? No, que si usted tiene un cuerpo limitado, le va a dar hambre. Pero el cuerpo que tenía él era ¿qué? Glorioso. Pero aunque era un cuerpo glorioso, él si quería podía comer y si quería podía inclusive hasta también tomar agua. Pero no era porque hubiera en él una necesidad que diga me dio hambre, me dio sed. Él lo hizo porque quiso darles una señal, pero no porque tuviera hambre. Pero lo podía hacer. ¿Sí me van a entender, hermanos? Él lo hizo por darles una señal, pero no porque él tuviera, hermanos, hambre en sí. Él era un cuerpo glorioso ya. Ahora, este cuerpo que el Señor tenía, dice que en una ocasión se les apareció y traspasó la puerta. Es decir, cuando él tenía el cuerpo limitado, él tenía que abrir la puerta. Pero cuando resucitó y él se les apareció a los apóstoles y les dijo, pasa a vosotros, dice que atravesó la puerta. El cuerpo glorificado de Jesús, aunque era de carne y hueso, podía fácilmente traspasar una puerta, una pared, podía estar aquí ahorita y más tarde podía estar allá, podía transportarse a cualquier lugar. Eso es el cuerpo de Jesús resucitado. Antes de resucitar, él no se podía mover como él quisiera. Antes de resucitar, él le daba hambre. Después de que resucitó el Señor, ya resucitó incorruptible, pero aunque era incorruptible, seguía teniendo carne y hueso. ¿No les parece, hermanos, es un misterio? Que aunque seguía, hermanos, teniendo carne y hueso, él podía hacer cosas que antes no las podía hacer. El cuerpo de Jesús antes de la resurrección es uno. Después de la resurrección ya es ¿qué? Otro cuerpo diferente, no es el mismo cuerpo. Ahora viene lo siguiente. Pregunto y ustedes me responden. El Señor, luego que estuvo aquí en la tierra, ¿por cuántos días aproximadamente el Señor estuvo apareciéndose y dando testimonio? ¿Alguien que me ayude, que haya leído la Biblia? Después de la resurrección, ¿cuántos días? Muy bien, hermano. Por 40 días estuvo dando testimonio el Señor. Porque Él no se le apareció solo a los apóstoles. Dice la Biblia que se le apareció como a 500 personas. Porque Él estaba dando un testimonio para que no lo dijeran, no, es que solamente como fueron los apóstoles, ellos dicen que lo vieron. Él se le apareció a muchísima gente por 40 días para que todo el mundo se diera cuenta que sí había resucitado, que no era imaginación ni era invención de la gente. Ahora, cuando el Señor es, ya que regresa al cielo, mi pregunta, ¿cómo regresó el Señor al cuerpo? ¿Regresaría el espíritu del cuerpo? ¿Cómo creen que regresó el Señor al cielo? Ayúdenme a ver. Los que digan que regresó en espíritu, levanten la mano. También aquí pueden preguntar. Los que digan que regresó en cuerpo de carne y hueso, levanten la mano. Carne y hueso. Que subió al cielo en carne y hueso. Carne y hueso. Levanten la mano. ¿Quiénes creen que regresó en carne y hueso al cielo? Se fue, perdón. Se fue, disculpen. ¿Cuántos creen que se fue en carne y hueso? Sí.
Cuerpo y alma. O el espíritu. ¿Cuántos creen que subió el espíritu? Bueno, el Señor, Él regresó al cielo, hermanos. Fue de vuelta al cielo, pero Él regresó, hermanos. Él se fue al trono de gloria. En carne y hueso ascendió al cielo. No fue en espíritu, fue en carne y hueso. Y ahora viene otro misterio. Hasta el momento, como decir, en este momento, la doble naturaleza de Jesús sigue vigente, para que me entiendan. Como decir, antes de la resurrección, usted sabía que Él tenía una doble naturaleza, hombre y Dios. Actualmente, el Señor está en el cielo, pero Él está en un cuerpo visible. Nosotros muchas veces hemos dicho esto. Dios es espíritu y a Él nadie lo puede ver. Eso era antes de verse manifestado en carne. Ahora que el Señor se manifestó en carne, Él en el cielo está visible. Es decir, en una forma física, para que usted me entienda. El Señor en el cielo, actualmente en el cielo, Él está tal y como lo vieron los apóstoles, tal y como lo vieron resucitado. Él no es que allá en el cielo, cuando usted llegue, usted va a ver una luz ya que no se le ve ni pies, ni manos, ni orejas, no. Si usted algún día va al cielo, usted lo va a ver como un ser humano. Lo va a ver. No es que usted va a ver una luz que no le ve ni pies, ni manos, ni orejas, nada. Como dicen por ahí, una luz no más que alumbra, pero no se le ve nada. No. Si usted algún día va al cielo, a Él lo va a ver tal y como resucitó. Y Él todavía sigue poseyendo, este es un misterio, sigue poseyendo las dos naturalezas, pero ya no tiene una naturaleza limitada. Es decir, sigue morando el Hijo y sigue morando el Espíritu, pero ya no con la limitación que antes tenía en su humanidad. Es decir, actualmente sigue estando en el cielo la divinidad, el Hijo, y sigue estando Dios, que es el Espíritu dentro de Él. Es decir, eso es lo que pasa. Por eso dice la Biblia que Él es la imagen del Dios invisible, dice la Biblia. Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, actualmente el Señor en el cielo sigue dentro del cuerpo glorioso resucitado, sigue morando la naturaleza del Espíritu Santo, para que usted entienda, mi hermano. Es decir, no va a pensar que dentro del Señor actualmente hay gente que dice, no, pues ya nomás está el Espíritu allá en el cielo carne y sangre no entra. Resulta y pasa, hermano, que carne y sangre normal no entra, pero lo glorioso, aunque sea carne y sangre, sí entra, ¿no? Es decir, Dios, cuando resucita a la iglesia, la va a resucitar, hermanos. Cuando usted resucite para ir ante Dios, usted va a resucitar con un cuerpo de carne, si no sabía usted. Hay gente que dice que uno cuando va al cielo no va a ser como algo que flota, como sin pies y manos. No, usted va a tener carne y hueso, va a tener lo mismo que ahorita tiene, pero la diferencia es que va a ser un cuerpo ilimitado, que aunque tenga carne y hueso, puede transportarse a donde usted quiera y puede hacer cosas que usted no puede hacer actualmente. Entonces, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Sí me han entendido lo que les he enseñado, hermanos? Vuelvo y les hago una pregunta para terminar. Actualmente, ¿cómo se encuentra Jesús en el cielo? ¿Pero están separados o siguen juntos? Siguen juntos, pero ahora ese cuerpo ya es ¿qué? Ilimitado. Ahora yo les hago una pregunta. Esa pregunta para ir cerrando la enseñanza. ¿Qué fue lo único que se llevó el Señor Jesucristo de aquí en la tierra para el cielo cuando regresó al trono de gloria? No. Hay algo que Él se llevó. Una señal se llevó. ¿Qué se llevaría el Señor como señal para el cielo? Muy bien, hermanos.
El Señor sabe que se llevó de aquí en la tierra para el cielo, se llevó el hueco que le quedó en las manos y el hueco que le quedó en los pies. Él se lo llevó. Y cuando Él regrese, lo va a mostrar a la nación de Israel como señal de que Él vino hace 2000 años. ¿Sí? Eso se lo llevó. Él hasta el día que se fue, pues si usted va al cielo y el Señor le muestra la mano, tiene un hueco en la mano. Ese hueco no se ha cerrado todavía. El hueco de los pies no se ha cerrado. ¿Por qué creen que no se ha cerrado? ¿Será porque Dios no tiene poder para hacer crecer ese hueco? El hueco que tiene aquí en el costado, ¿por qué creen que no se ha cerrado hasta el momento? Es una señal para cuando Él regrese a dar juicio de que Él vino a dar su vida por nosotros. Es decir, Él eso lo va a tener como señal para mostrarle a todo el mundo. Vean, hace 2000 años vine y todavía sigo teniendo las llagas y la herida que me hicieron en el costado y en los pies. Bueno, ¿qué les pareció la enseñanza? ¿Sí la han entendido, hermanos? Entonces, sí se dan cuenta, hermanos, que hay una diferencia del cuerpo de Jesús antes y después de la resurrección. Y sí se dan cuenta que Jesús es un milagro desde su nacimiento, porque Él nomás con 23 cromosomas, Él vino a existir, hermanos. No necesitó 46 cromosomas. Póngase de pie. Vamos a dar gracias al Señor por la enseñanza. Y vamos a terminar en esta hora. Gracias, Señor, por la enseñanza de tu palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza de tu palabra que hemos podido recibir en esta noche. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es bendita, Señor. Sabemos, Señor, que tu palabra nos capacita, nos educa, Señor, nos enseña. Yo un día quiero ver al Señor Jesús, pero no como muchos lo van a ver, tal vez como dice la Biblia, con ira. Yo quiero verte un día, Señor, pero quiero verte sonreír. Yo un día quiero verte, Señor, pero cuando te vea, quiero verte, Señor, que me sonríes y me dices, hijo, buen siervo. Y yo te oro, Señor, ayúdame a seguir adelante, sin apartarme, Señor, ni a diestra ni a siniestra. Ayúdame a seguir adelante en tu camino, Señor, para que cuando llegue el momento de partir a la eternidad, yo pueda estar, Señor, preparado. Gracias, Señor, por tu palabra, que siga corriendo y siga siendo glorificada. Amén. Bueno, siéntense, hermanos, la ofrenda todavía no la hemos recogido. ¿Quién quiere que oremos por sanidad? ¿Quiere alguien que oremos por sanidad? Entonces, recogemos la ofrenda y si alguno quiere que oremos por sanidad, aquí estamos para orar por sanidad. Si alguno quiere que oremos por sanidad, estamos haciendo la invitación también al altar. Gloria a Dios.